Y a mí me toca, en esta ocasión, entrar en la casuística de un yacimiento concreto, en los pormenores de lo que es el estudio de un caso, no abordar, digamos, aspectos más generales de la evolución de los neandertales, aunque obviamente del estudio concretamente de la población o de la muestra del yacimiento del Sidrón se derivan datos y aspectos que encajan en el modelo general. El Sidrón es ahora entraremos en los detalles de lo que es el yacimiento en sí, pero bueno, simplemente decir, como es una obviedad hoy en día, se está estudiando desde un punto de vista multidisciplinar, en el que participamos investigadores de diferentes instituciones científicas y en el que estamos aquí representados, en este caso, por Carlos Lalueza y yo, y también la parte arqueológica está llevada desde la Universidad de Oviedo. Bueno, a modo de simple introducción, ubicar, sobre todo para los estudiantes, dónde nos situamos en el universo de los neandertales, y simplemente a modo de una introducción muy rápida. Comentaba hace un momento, hacía alusión a la evolución del cerebro, pero lo que estamos, digamos, tratando, lo que estamos intentando dilucidar en este segmento de la evolución humana, en el caso de los neandertales, pues es, digamos, la divergencia que ocurrió, estimamos que ocurrió desde un antepasado común con nuestra propia especie, que depende de la interpretación del modelo o de los autores, puede ser adscrito a esa especie que describimos como antecesor u otras alternativas, pero en definitiva un antepasado común que vivió supuestamente entre hace un millón y medio millón de años, quizá algo menos, depende de los autores, y que dio lugar en ese proceso evolutivo a al menos dos linajes. Carles probablemente esta tarde nos hable de ese otro tercer linaje relacionado en este nodo evolutivo, descrito por datos estrictamente genéticos en Denisova, pero al menos esos dos linajes que son los que conocemos desde el punto de vista físico y desde el punto de vista cultural, que somos la evolución de Sapiens y la evolución de los neandertales. Bien, el yacimiento del Sidrón está situado en Asturias, a unos 30 kilómetros de Oviedo. Es un yacimiento kárstico, está en el interior de un sistema kárstico. Desde el punto de vista geológico es peculiar, en tanto que son sedimentos neógenos los que están castificados, no son las típicas cuevas en calizas cretácicas o más antiguas, sino que son brechas neógenas castificadas, donde está inscrito. Se trata de una galería donde está propiamente el yacimiento ubicado, de una galería físicamente muy estrecha. Las condiciones físicas de la excavación no es que sean difíciles porque haya variables físicas o ambientales adversas, pero simplemente es un espacio limitado, restringido. Y allí estamos excavando y recuperando una extraordinaria colección de restos neandertales, que hoy en día constituye la colección más rica y numerosa de restos neandertales encontrada en la península ibérica. Desde el punto de vista histórico, en España teníamos un déficit de restos neandertales histórico, en tanto que, así como en otros países europeos, en Francia, en Italia, en Alemania, había un registro más o menos abundante, especialmente en Francia, bueno, en otras colecciones, en el Próximo Oriente posteriormente. En la península ibérica, pues los restos de los que disponíamos hasta el descubrimiento del Sidrón, pues eran restos bastante aislados, ¿no? Y afortunadamente la colección del Sidrón viene a rellenar, desde este punto de vista, digamos, un poco de la distribución del mapa geográfico, ese vacío que teníamos en el registro paleontológico de este periodo. El yacimiento en sí
Desde el punto de vista geológico es complejo, puesto que aunque el espacio físico, comentaba, es bastante restringido, desde el punto de vista de lo que es los sedimentos, la sedimentología es ciertamente complicado, tiene una gran heterogeneidad espacial y, como veremos a continuación, ha sido excavado desde el diseño de la excavación, pues no ha sido un diseño en excavación en extensión, que yo creo, desde mi particular punto de vista, ha sido un verdadero acierto en el diseño de esa excavación a la hora de esclarecer el modelo de relleno y de sedimentación, en tanto que la disposición, digamos, de los sedimentos está lejos de ser una disposición típica y tópica de lo que es una sucesión de estratos horizontales que se superponen en la vertical. Siempre acostumbro, cuando hablo del Sidrón, a hacer un reconocimiento al profesor Javier Fortea, recientemente fallecido, catedrático de la Universidad de Oviedo, catedrático de prehistoria, que fue el que concibió y organizó el proyecto Sidrón, tanto desde el punto de vista administrativo, no he comentado antes, el descubrimiento de los primeros restos neandertales fue fortuito, como suele ser el caso en muchos de los yacimientos, en muchos de los hallazgos. Fueron encontrados unos cuantos restos por unos espeleólogos y hubo después una serie de peripecias de carácter administrativo y de carácter también en la interpretación, puesto que se pensó en un principio los descubridores que podía tratarse de restos de personas relativamente recientes, porque se da la circunstancia histórica que el complejo cástico del Sidrón fue utilizado durante la guerra civil y la posguerra por maquis, y hay una larga tradición en la zona de conflicto entre maquis y Guardia Civil, y entonces pensaron que podían ser, digamos, restos de personas actuales, por así decirlo. Fue llevado al Instituto al Instituto Anatómico Forense y se dictaminó que eran restos antiguos, probablemente neandertales. Y a partir de ahí, pues desde el punto de vista administrativo, pues en fin, unas idas y venidas, y entonces fue el profesor Fortea quien, digamos, ensambló el proyecto y el que puso en marcha, digamos, el estudio científico de la cueva del Sidrón y de los contenidos arqueopaleontológicos que se derivan o que salen de ella. Como digo, siempre acostumbro a hacer un pequeño homenaje a Javier Fortea como muñidor y como ideólogo, en principio, de lo que es el proyecto Sidrón. Decía antes que la excavación del Sidrón ha sido el diseño arqueológico, el diseño de excavación propiamente de campo, es peculiar porque al final lo que se está obteniendo es, en esta secuencia, a lo largo de la cuadrícula, en el diseño de la cuadrícula, lo que se está obteniendo es una especie de tomografía sedimentológica, es decir, una serie de cortes a lo largo de toda la galería. Imaginemos una galería, es una galería que tiene pues 15 metros de aquí a la puerta, un poco, algo más, y estrecha, 3-4 metros de anchura. Entonces lo que se está obteniendo finalmente es una secuencia de cortes a lo largo de todo ese relleno sedimentario, y eso se ha hecho gracias a la excavación por cuadrículas, digamos, bajando desde una zona central donde aparecieron los primeros restos hacia los extremos de la galería. Entonces se está pudiendo reconstruir el perfil de ese relleno, del relleno de esa galería. Se han definido una serie de unidades litroestratigráficas y no hace falta entrar en el detalle, todos los fósiles humanos proceden de la unidad 3, que en sí misma es una unidad altamente compleja. Y aquí a la izquierda vemos el perfil, el plano de la galería, con la cuadrícula, se ve mal aquí, pero con la cuadrícula superpuesta, y la sucesión, ya digo, de los cortes de los dibujos de la secuencia estratigráfica. La potencia sedimentaria del relleno es escasa,
no va más allá de metro y medio en la mayor parte de los puntos de la galería, salvo en un lugar donde hay un sumidero y que la potencia es mayor, pero no es una potencia en el punto este donde la potencia mayor es mayor, no es una secuencia, no añade nada porque es un sumidero donde está relleno prácticamente de arcillas de decantación muy homogéneas. Desde el punto de vista de la cronología, estamos en un tiempo que se han utilizado diferentes métodos, incluidos los del carbono 14, que curioso, a modo simplemente de detalle, en el último trabajo que ha sido publicado en una revisión del método del carbono 14 y una de nuevas dataciones realizadas en el Cáucaso y tal, las dataciones realizadas sobre restos humanos en Sidrón, digamos, en opinión de esos autores, se mantienen estables en su validez y podemos estar razonablemente seguros hoy en día que estamos en una antigüedad que ronda los 49.000 años. Es congruente este dato con otros métodos de datación, fundamentalmente el OSL, y es una edad convergente, de tal manera que estamos en un tiempo en el que podemos razonablemente afirmar que en esta región del planeta, en Asturias, hace 49.000 años vivían neandertales y solo neandertales. Todavía no estamos en un tiempo en el que la interpretación de los diferentes aspectos que se puedan derivar puede entrar o no en colisión con esto que comentaba antes Silao de la interacción con sapiens o no sapiens, porque todavía hace 49.000 años no habían llegado a esta región del planeta los cromañones, los Homo sapiens. Desde el punto de vista de lo que es la colección, decía antes que es la mejor colección descubierta hoy en día, en la actualidad. Llevamos recogidos en torno a los 1.900 restos, decir que la numeración 1.900 restos implica piezas bien conservadas o, digamos, anatómicamente reconocibles, como son las mandíbulas que estamos viendo, o el maxilar, o dientes aislados. También incluye el número 1900 pequeños fragmentos de hueso, que, como sabéis, en una excavación arqueopaleontológica, todo elemento que aparece diferenciable adquiere su propio número de registro. Pero igualmente decir, por ejemplo, este bloque que veis en el centro, que es un bloque concrecionado, que tiene un único número de excavación, un número de registro, en tanto entidad, cuando lo hemos excavado en el laboratorio, pues han salido cerca de 100 piezas, cerca de 100 restos humanos que están ahí concentrados, ¿no? El número mínimo de individuos, después hablaremos un poco más en detalle. Actualmente está evaluado en 12, en diferentes edades, lo comentaremos después, y las regiones el esqueleto está representado en todas sus regiones. No significa esto que los 12 individuos el esqueleto de los 12 individuos esté representado en el yacimiento, esté conservado. No, significa que todas las partes, todas las regiones, todos los elementos esqueléticos están representados en la muestra. En lo que concierne al modelo de acumulación, es decir, ante la pregunta de cómo llegan 12 esqueletos neandertales a este punto, pues decir, no he comentado antes que algunos de los elementos están en conexión anatómica. Veíamos en ese bloque, por ejemplo, un pie, hay elementos de la mano, hay elementos en conexión anatómica. Lo que se ha podido ver desde el punto de vista sedimentario, fundamentalmente sedimentario, también tafonómico, pero los datos proceden del modelo sedimentario, es que los restos humanos del Sidrón están en la Galería del Osario, que es el nombre de la galería donde se encuentran, están en posición secundaria. Es decir, los encontramos en una posición derivada respecto de lo que hipotéticamente fue su depósito original. No están en esa posición. Y esta interpretación deriva fundamentalmente de la dinámica de los sedimentos.
de la configuración espacial de los sedimentos y del contexto y de la textura de los sedimentos. Entonces, el modelo simplificado es que probablemente habría habido un depósito primario en un nivel superior del karst. Sabéis que las cuevas, los sistemas kársticos, se organizan en niveles, y en la galería del osario estaría situada en un nivel, digamos, en un segundo piso, en un segundo nivel del karst. Entonces, se interpreta que el depósito original habría sido en un nivel superior, y por un colapso, probablemente asociado a una gran tormenta, todo ese sedimento, el masa, se habría desplazado a través de unos conductos verticales, que una de las cosas que hemos estado haciendo es precisamente, pues aquí a la izquierda lo estamos viendo, en las cuevas es frecuente que aparecen, digamos, conductos verticales. En este caso están sellados por sedimentos, se ha buscado la conexión, no se ha encontrado entrando desde arriba, pero sí por tomografía eléctrica se ha podido identificar un lugar donde probablemente, eso está por excavar físicamente, hemos localizado un lugar donde habría una antigua cavidad que está prácticamente en la vertical de la galería del osario. Por lo tanto, es importante dos aspectos. Uno, es un evento único, es decir, todo ese material llega a la galería a través de un evento catastrófico único. Y, obviamente, también es fundamental a la hora de interpretar la muestra, es que está en una posición secundaria. Bueno, vamos a entrar ahora en explorar un poco y en ir describiendo o viendo algunas de las características de los fósiles de Sidrón propiamente y de su comparación y su contexto general en el universo de los neandertales. En esta imagen simplemente es una recopilación sencilla de las características de la anatomía neandertal en un cráneo, sencilla, donde nos sirve un poco como de referencia a la hora de comprender o a la hora de situar y de ubicar la posición evolutiva de la muestra del Sidrón. Como veremos también después, desafortunadamente desde el punto de vista anatómico, la condición de preservación de la muestra del Sidrón es fragmentaria. Hay pocos restos enteros. De hecho, después trataremos de darle una explicación, pero me aventuro a decir que será bastante difícil que en el Sidrón aparezca algo parecido a un cráneo neandertal. A pesar de que todavía queda por excavar, pero por las condiciones de fosilización y por las condiciones antrópicas que comentaremos, la predicción razonable es que será difícil encontrar algo que se parezca a un cráneo. Es decir, de momento vemos la anatomía de estos neandertales en una imagen un poco fragmentaria por la propia naturaleza del registro, que es fragmentario. Aquí en esta imagen vemos uno de los fósiles mejor, digamos, de mayor presencia. Es un occipital con la región temporal también conservada, en el que presenta, pues bueno, prácticamente todas las características típicas de lo que entendemos por los neandertales clásicos. Tenemos una fosa suprailiaca bien conservada, el chiñón, el toro occipital transverso que está proyectado bilateralmente, el seno sagital está desviado, lo comentaremos también después, la evidencia de distomastoidea fuertemente proyectada, en fin, podemos, salvo, digamos, matices que entraremos también después brevemente, la imagen general, el enunciado claro de los neandertales del Sidrón es que corresponden a unos neandertales clásicos. Entendemos por neandertales clásicos en el gremio, pues aquellos que vivieron en Europa occidental desde hace aproximadamente 100.000, 80.000 años hasta 40.000. Posteriormente se suele hablar de neandertales tardíos o de los últimos neandertales. Estaríamos, por lo tanto, en el contexto de unos neandertales clásicos. Dentro de este contexto, uno de los aspectos que nos hemos planteado y abordado es el estudio
lo comentábamos también ayer, en la reunión que tuvimos en Alcalá de Henares, es el estudio de la variabilidad interna de la especie o de la muestra de los neandertales clásicos. Es decir, la pregunta que nos hemos hecho es, a la hora de ubicar esta colección particular en un contexto más amplio, si verdaderamente corresponde a esa imagen que acabo de describir de los neandertales clásicos, sin más, y son todos iguales. Desde el punto de vista genético sabemos que la variabilidad de los neandertales es escasa, morfológicamente también sabemos que su variabilidad es bastante escasa, sobre todo en comparación con la variabilidad morfológica que se detecta en poblaciones anteriores, en sus hipotéticos antepasados. Bueno, pues una manera, digamos, de abordar el estudio era plantearnos si dentro del mundo de los neandertales clásicos podíamos empezar a atisbar diferencias entre unos y otros, diferencias, digamos, sistemáticas, sistematizables, no simple una variabilidad aleatoria. Y lo que hemos visto en el estudio, fundamentalmente en este caso de los occipitales, es que también, digamos, se da una circunstancia interesante, cuya solución todavía no la tenemos, digamos, bien definida, y es que el aspecto de algunos restos, visto a través de algunos caracteres morfológicos, daba una imagen primitiva, digámoslo así. Es decir, a la hora de estudiar, fundamentalmente en el caso de la mandíbula, es decir, caray, estos son neandertales, está claro, son neandertales clásicos, pero este carácter o aquel carácter o este otro carácter recuerda, tiene un aspecto primitivo, que de alguna forma entra en cierta contradicción con su tardía cronología. Bueno, pues ese fue un poco el hilo que nos llevó a explorar un poco más esto. Y en el occipital pasa algo parecido, en tanto que, por ejemplo, aquí esto es un análisis de morfometría geométrica con unos cuantos puntos de lo que son los occipitales, tanto neandertales clásicos como pleistoceno medio europeo, y parece haber una polarización en la estructura de este hueso, que es la parte posterior de la cabeza, entre neandertales alargados y estrechos occipitales alargados y estrechos y occipitales redondeados y anchos. Ni más, y curiosamente, estos redondeados y anchos se asemejan morfológicamente más a restos de mayor antigüedad. De alguna forma, esa apariencia primitiva también se manifiesta o también queda reflejada en la estructura del occipital. No, voy a seguir aquí. El debate que nos estamos planteando es ¿qué significa esto? Bueno, hay una primera conclusión que no tiene mayor relevancia que constatar que en el seno de la variación de las poblaciones neandertales se da un fenómeno bien conocido en antropología, que es la variabilidad entre cráneos dolicocéfalos y cráneos braquicéfalos. Es decir, cráneos alargados y estrechos y cráneos más redondeados y más cortos. Ese fenómeno, digamos, ese fenómeno de variación, visualicémoslo entre melones y sandías. Esto es una pauta bien conocida en el seno de la variación de las poblaciones actuales y ha sido utilizado clásicamente en antropología en la separación y en la clasificación de diferentes grupos humanos. Los braquicéfalos, los... El caso es que ya digo, el juego de sandía-melón, melón-sandía, esto se da en el seno de las poblaciones y, bueno, como primera instancia lo que hemos visto es que en el seno de la variación de los neandertales pues también se da el fenómeno de braquicefalia y dolicocefalia. Hasta ahí, sin más. Curiosamente, da digamos, el aspecto que el espectro de variación braquicefálica, es decir, las sandías, morfológicamente tienen un aspecto más primitivo. Recogen características que recuerdan a los fósiles más antiguos, a los hipotéticos antepasados. Si esto tiene un significado más allá de lo que estoy diciendo ahora, del espectro de variación doli-braqui, o si verdaderamente aquí se está mezclando un proceso, digamos, de evolución hacia la dolicocefalia en el linaje neandertal y se está contraponiendo un espectro de variación braquicefálico, y tenemos aquí un cruce de dos variables biológicas en el sentido de una tendencia evolutiva y un patrón de variación intrapoblacional, eso es un poco el meollo de la cuestión en la que estamos intentando entrar.
y ver un poco cómo funciona. En el caso concreto de la mandíbula, pues bueno, simplemente aquí lo que podemos ver es los caracteres más típicos de los neandertales, digamos, paradigmáticamente reflejados en esta pieza, que es, por cierto, una de las primeras descubiertas y una de las piezas mejor conservadas, donde, a modo de sencillamente de ilustración, bueno, pues la posición de ese foramen mentoniano debajo del M3, perdón, del M1, o un carácter menos conocido pero no menos claro, que es la inclinación de la línea miloioidea en la cara interna de la mandíbula, o la prominencia de ese tubérculo que está ahí, que se llama tubérculo marginal anterior. En fin, el paradigma de lo que es un neandertal en este sentido, en esta mandíbula. Curiosamente, curiosamente no, pero dentro de la variación de la muestra que tenemos, el ejemplo anterior es la mandíbula de arriba, en la del medio no sigue tan a rajatabla ese patrón arquetípico, un poco quizá idealizado de lo que es el modelo anatómico neandertal, sino que muestra una serie de características que comentaba antes son algo más primitivas, como por ejemplo el espacio retromolar tan típico de este grupo, pues es bastante más corto, bastante más acortado, o la posición de ese foramen no es tan clara, la robustez, la inclinación de esa línea miloioidea, no son características tan prototípicas, tan típicas. Bien, en ese mismo contexto exploramos la posibilidad de que esa variación, antes comentaba el espectro de oligocefalia, braquicefalia, pues que también esa variación pudiese corresponder, nos preguntamos si pudiese corresponder a una variación geográfica. Y hicimos un test dividiendo la muestra de los neandertales en norte y en sur. La división sencilla, no caben, ayer también discutíamos, caben muchos matices a esto, muchos matices, y la subdivisión de la muestra cabe hacerla de muchas maneras, pero en este primer ensayo hicimos una división muy elemental. Dijimos, ¿qué es sur? Pues las muestras o los neandertales que están ubicados en las penínsulas del sur de Europa, por debajo de las cordilleras montañosas, donde, digamos, la divisoria geográfica de los Pirineos o de los Alpes pues no se va a poner en duda, porque es más que evidente. Bueno, y cuando hicimos un análisis de morfometría geométrica con los puntos que estáis viendo, nos salió que hay diferencias significativas, desde el punto de vista estadístico, entre la muestra que habíamos considerado sur y la muestra que habíamos considerado norte, con la peculiaridad de que las muestras del sur, concretamente el sidrón, se asocian al espectro que antes llamábamos como braquicefálico. Dicho de otra forma, esas muestras del sur, vistas a través de este elemento esquelético, la mandíbula, y repito que estos son ensayos un tanto preliminares que dan positivo en algunos casos, pero no en todos, pero la asociación elemental es que en esas muestras del sur son neandertales más braquicefálicos, es decir, tienen caras más cortas y más anchas. Sencillamente, este es el enunciado. ¿Cuál es el significado de esto? Es lo que estamos mirando. Claro, cuando digo más cortas y más anchas, es dentro del mundo de los neandertales. Es decir, son variaciones sutiles. Y aquí es bueno, este es un poco el resumen de las dos posibilidades, si ese espectro de variación, de caras anchas y cortas, caras más largas y más estrechas, puede corresponder a una interacción de factor evolutivo, por factores estrictamente evolutivos, o si realmente lo que está detrás es un factor de diversidad o de organización geográfica o filogeográfica de las poblaciones de los neandertales. En principio, como digo, hemos propuesto esa diferencia norte-sur, y otros autores han diferenciado también un grupo del este, diferenciando a través de datos genéticos de ADN mitocondrial, hicieron una serie de ensayos, un grupo del norte, un grupo del sur y un grupo del este. Cuando se explora esta posibilidad a través de datos genéticos, según las asunciones del modelo que hacen ellos, la muestra del sidrón puede caer en el sur o puede caer en el norte. Está, digamos, en ese umbral saltando. Decir también, porque es así, que otros estudios de ADN mitocondrial no distinguen ninguna estructuración dentro de las poblaciones, dentro de la variabilidad de las poblaciones neandertales.
Entonces ahí está. Y eso tiene claramente implicaciones respecto al modelo de evolución y probablemente de extinción de los neandertales, en tanto que aquí lo que estamos intentando explorar en última instancia es reconstruir o poner en un contexto paleogeográfico la fluctuación de las poblaciones humanas durante el Pleistoceno medio y superior en Europa, acoplado o emparejado con las fluctuaciones climáticas. Es decir, existe, como sabéis, ese modelo del el acantonamiento de las poblaciones en los refugios del sur y circunstancialmente en algunos refugios al norte llamados refugios crípticos, y después expansión posterior. Si verdaderamente la expansión de los que llamamos neandertales clásicos como una posibilidad obedece a una última expansión tardía desde uno de estos refugios, no encontraríamos distribución o organización genética de las poblaciones. Si verdaderamente ha habido, digamos, acantonamiento en determinados refugios y persistencia en algunas zonas, sí que podríamos encontrar una organización norte-sur o norte-sureste, es decir, una organización filogeográfica. Esto es uno de los puntos, y además es uno de los puntos bonitos de investigación porque sintetiza en este marco diferentes aspectos, las propias dinámicas, la propia paleodemografía de las poblaciones, el modelo evolutivo de fondo, la interacción con la posible extinción, y todo esto en un marco paleobiogeográfico. Es decir, es un aspecto, digamos, de esta parte final de la evolución del linaje, en el que se sintetizan muchos datos y en el que juegan también los datos moleculares y los datos morfológicos. Otros aspectos estudiados, y aquí es un poco el uso también de estas técnicas, iba a decir nueva, pero ya empiezan a ser notas nuevas, de lo que se denomina generalmente o de una forma genérica la antropología virtual, y hemos estudiado, aprovechando estos restos mejor conservados, concretamente el sistema de drenaje sanguíneo del cerebro, lo que se llaman los senos de la dura madre. Aquí están reconstruidos a través de esos churritos de colores y las improntas. Y lo que hemos visto, a modo de curiosidad, dentro del sistema de la paleoneurología de este grupo de Sidrón y en general de los neandertales, es una gran asimetría del cerebro. Cualquiera que sea su significado, el cerebro de los neandertales es un cerebro bastante asimétrico. Esa asimetría se manifiesta tanto en lo que se llaman las petalias, la proyección de los polos de algunos lóbulos cerebrales, y también del sistema de drenaje, que está muy decantado hacia uno de los lados. Aquí veis, por ejemplo, que está, en este caso, muy hacia la derecha. Otros detalles, digamos, como uso de este tipo de técnicas, es la reconstrucción, en este caso, del oído interno. Y hay que entrar en el detalle, si es que se puede medir con esas técnicas, de ver cómo entra los fósiles de Sidrón en el contexto del oído interno de los neandertales, que, como sabéis, tiene una serie de características que son muy peculiares. Ahí se han identificado, en la estructura de los canales semicirculares, caracteres que se interpretan como exclusivos o propios de los neandertales. Otro aspecto que hemos explorado con estas técnicas, y después ya de forma más clásica o manual, es la excavación virtual. El uso digamos, este es el bloque, si recordáis, fijaros, aquí es una de las caras donde hay un pie o parte de un pie en conexión anatómica. No se ve muy bien, pero aquí en este lado podemos ver, estos son vértebras, y aquí están las costillas. Por el otro lado hay parte de una caja torácica en conexión anatómica, aparte de gran cantidad de dientes. Bueno, esto es un bloque que era así. Entonces lo que hicimos es tratar de excavarlo en el laboratorio, mejor dicho, no en el laboratorio, sino en el ordenador, intentar separar esos elementos óseos sin desmontar el bloque. Tengo que deciros que no tuvimos éxito en este ejercicio porque la definición del escáner, por un lado, y sobre todo la densidad tan similar entre huesos y sedimentos, no permite la identificación fina de dónde está el contacto de una superficie con otra. Entonces, al final, nos han ayudado, las técnicas estas nos ayudan a ver dónde está en el interior de una matriz sedimentaria determinados restos, y entonces va guiando la excavación, pero al final
ha habido que excavarlo de forma, digamos, minuciosa, pero clásica. Otros aspectos que estamos jugando es la reconstrucción, el intento de reconstruir. Como os comentaba, la muestra es de carácter fragmentario en general, salvo algunas piezas más llamativas. Esta es una. Entonces, bueno, pues son ejercicios. Hoy en día, en paleoantropología, uno de los campos novedosos de estudio y de investigación está siendo la reconstrucción de los fósiles. Ahí se está desarrollando todo un aparato metodológico para corregir deformaciones. Esto que estáis viendo aquí es el ejercicio más elemental, que es replicar la parte simétrica. Es el ejercicio más elemental que se pueda uno imaginar, pero que se está desarrollando toda una metodología con un aparato además estadístico para la duplicación de partes no conservadas, cuando es una duplicación mecánica en este sentido bilateral, pues es fácil, pero hay veces, digamos, que se extrapola y se deduce cómo debería ser la anatomía de una parte que no se conserva, y la deformación, la corrección de las deformaciones. Y en este sentido, bueno, aquí esto es un ejercicio un tanto de una quimera, una especie de, que antes, digamos, es clásico también en la antropología clásica, que es juntar, digamos, restos procedentes probablemente de diferentes individuos en el intento de generar pues una imagen más o menos completa. Aquí es una adaptación sobre una base de un cráneo neandertal, como, digamos, se han ido ajustando o superponiendo diferentes restos del sidrón, y esto es un poco, digamos, una imagen quimérica de un cráneo del sidrón, pero es un artificio. Como os comentaba, el número de individuos encontrados en el yacimiento es relativamente elevado, son 12. La identificación de los individuos lo hemos hecho a través de la dentición, de momento y exclusivamente a través de la dentición, cogiendo el criterio más elemental, que es la pieza dentaria más representada, con la suerte de que el M1 inferior izquierdo está representado en casi todos los individuos. Entonces, en el número tenemos suficiente certidumbre para estar, digamos, seguros de que es este. Otra cosa es el ejercicio de ir acoplando las diferentes piezas aisladas, los diferentes dientes aislados sobre ese núcleo de acreción que es el M1 inferior izquierdo. Entonces, ahí hemos utilizado una serie de criterios y seguimos implementando criterios porque es uno de los ejercicios, curiosamente, no resuelto en el estudio desde luego, desde la paleoantropología más clásica, la asociación de elementos aislados para constituir o para ir juntando el esqueleto de un individuo no está resuelto, sobre todo cuando entramos en el postcraneal. Porque a la hora de ir juntando dientes, claro, cuando tienes una mandíbula con una serie dentaria o un maxilar, la cosa digamos, te lo da la naturaleza, por así decirlo. Cuando las piezas están aisladas es mucho más complicado, y hemos utilizado, bueno, pues una serie de criterios. Sobre todo, nos hemos apoyado en este caso, aparte de la similitud morfológica, de la congruencia del tamaño, en fin, de las variables macroscópicas anatómicas, hay un detalle peculiar, lo veremos un poco después. Es muy frecuente en los dientes neandertales que en las facetas de contacto interproximales se produzcan unas estrías, unos surcos que se llaman subvertical grooves, en inglés se han descrito, que encajan. Y entonces hacen una especie de imagen especular uno con otro, y esto ayuda bastante cuando, digamos, se tiene la suerte de encontrar las dos piezas, en tener, bueno, pues una cierta seguridad que efectivamente ese diente es el contiguo del otro. Otro aspecto que hemos considerado es una aproximación a la estatura, en este caso a través de huesos del brazo, de la extremidad superior, porque curiosamente la extremidad superior está bastante mejor representada, por lo menos en piezas presentables, llamémosle así, que la extremidad inferior, que sería probablemente más apta a la hora de hacer una estimación de la estatura. Y estos son los datos aquí en rojo, no sé si se ven bien, aquí tenemos uno y como peculiaridad, a modo de detalle, pues en el sidrón hemos estimado al neandertal más bajito. No deja de ser sencillamente pues una coincidencia, o una peculiaridad, o no,
pues, a lo mejor, digamos, estamos ante neandertales más chaparros. Bueno, también sabéis que el estudio de las denticiones, probablemente desde el punto de vista de lo que es la paleobiología, entendiendo en este caso por paleobiología, pues todos los aspectos que tienen que ver con la vida y digamos diaria, llamémosle así, de las especies o de las poblaciones, de los organismos o en general de los animales, pero concretamente en el caso de los humanos, pues más aún, ¿no? Entonces lo que hemos visto pues estamos estudiando lo que se llaman estriaciones culturales. Es también bastante frecuente en las muestras neandertales que en la dentición anterior, sobre todo en incisivos y caninos, incisivos sobre todo, la aparición de estrías, que llamadas culturales, que tienen una tipología muy concreta, estudiable al microscopio, con microscopía, una pauta muy concreta, y por ejemplo lo que hemos visto es que pues, prácticamente todos los individuos son diestros, a modo de curiosidad, que por cierto, en el contexto de los neandertales, una gran mayoría de ellos eran diestros. O sea, digamos, no es extraño, entra perfectamente en el patrón general que la muestra de Sidrón en la pauta general de los neandertales. Otro aspecto son los desconchones de esmalte. Es conocido, es más que conocido, es clásico en los neandertales lo que se llama el uso de la boca como una tercera mano. Aparentemente se apoyaban mucho en la boca y en la dentición para hacer trabajos que, digamos, cada uno de los cuales después es interpretable qué tipo de trabajo, pero que pueden ser desde sujetar pieles o curtido de fibras vegetales o incluso el retoque de piezas líticas, ¿no? Y aquí en esta imagen veis, por ejemplo, sobre todo uno de los individuos tiene una presencia de esos desconchones de esmalte especialmente llamativa. Y aquí abajo es un detalle de esto que os comentaba antes, de los surcos subverticales, que son estos surcos que aparecen en las facetas de contacto interproximales de los dientes. Aquí es una imagen de detalle a diferentes escalas de esto que llamamos las estrías culturales, donde están, digamos, reúne una serie de criterios, en este caso son muy claras, y que permiten inferir pues el uso de la mano, de una de las manos, de forma claramente preferencial, sencillamente porque esas estrías, bueno, eso lo que se interpreta es, aparentemente sujetaban con la boca, probablemente carne a la hora de comer, y cortaban con estos cuchillos de piedra, entonces si son diestros las estrías aparecen en una inclinación y si fueran zurdos en otra. Entonces esa preferencia en la inclinación es lo que permite inferir la lateralidad. Otro de los aspectos que estamos estudiando, bueno, aquí es un detalle mayor de las estrías subverticales, estas de aquí, que por otro lado estarían no hemos conseguido, ni nosotros, ni digamos en la literatura no está aclarado, es muy frecuente la presencia de estas estrías, estos surcos subverticales en neandertales, en algunas poblaciones anteriores se han detectado también en aborígenes australianos y poco más. ¿Por qué presentan los neandertales esa frecuencia elevada de esa peculiaridad que a nosotros nos sirve para juntar dientes? ¿Cuál es el significado? Honestamente, no hemos sido capaces de proponer un modelo coherente, ni nosotros ni nadie. Especulamos pues, que ese uso reiterado e intenso de la boca daría al final una serie de fricciones que desencadenaría eso. Añadimos nosotros particularmente que probablemente un fenómeno ya puramente biológico, que es lo que se llama la deriva mesial, el empuje de la dentición posterior hacia adelante, podría inducir o ayudar a la formación de esos surcos, pero está por darle una interpretación verdaderamente coherente. Bien, comentaba que uno de los aspectos que estamos estudiando y que desde el punto de vista paleobiológico es más interesante es el estudio de lo que se llama la hipoplasia dental. Si os fijáis en este diente, aquí hay una especie de corona, como punteada, que se ve bien aquí, y eso es sencillamente la interrupción, en esta imagen se ve mucho mejor, toda esa punteadura, es la interrupción, los dientes crecen de una forma muy simplista, como si fueran un árbol, a base de superposición de capas, y cuando en el desarrollo, en el crecimiento, algo produce un estrés fisiológico, y ese algo puede ser bien desnutrición o bien una enfermedad, por ejemplo, fiebres intensas, lo que hace es ralentizar o parar el crecimiento, de tal manera que esas capas que se están superponiendo, su crecimiento se hace anómalo
crecen menos y dejan una huella tanto en la superficie del hueso como si lo cortásemos también lo veríamos dentro. Y un aspecto muy interesante es que esa hipoplasia del esmalte aparece de forma recurrente en todos los individuos. Hay varios episodios de estrés fisiológicos, pero hay uno que es muy recurrente entre los 2,5 y los 3,5 años de vida. Se da en todos y de forma muy marcada en algunos casos, y que se interpreta tradicionalmente en la literatura, y en este caso también, como un estrés fisiológico asociado al momento del destete. Aparentemente, tanto por el ritmo propio del cuerpo de crecimiento de los neandertales, en el momento del cambio de alimentación de la leche materna a otra alimentación, es un episodio muy brusco que produce un evento de estrés fisiológico que se manifiesta claramente ahí. Y otro aspecto francamente interesante en lo que es la paleobiología del sidrón en su conjunto, y que explica bastantes de los aspectos que hemos comentado antes, son las evidencias de canibalismo. En sidrón tenemos representado y accesible al estudio y a la caracterización probablemente uno de los episodios de canibalismo más claros que podemos ver en el registro, con una particularidad, y no lo he comentado antes. El yacimiento de Sidrón es muy peculiar en tanto que hay muchos restos de neandertales y muy pocos restos de fauna, muy pocos. Cuando digo muy pocos es una contraposición entre los 1900 especímenes humanos y alrededor de 40 o 50 restos de animales. Este dato per se ya es una anomalía en el registro, y lo que está indicando es, de alguna forma, que hay un sesgo, claro, al registro hacia la conservación de restos humanos, y si le apoyamos las evidencias claras de canibalismo, es probablemente evidencia, dicho de una forma muy, muy genérica, de que son los propios neandertales los causantes del yacimiento, o un agente fundamental en la formación del yacimiento. Como está en posición secundaria, falta, digamos, hay un tramo de difícil que tendremos que inferirlo para reconstruir lo que supuestamente ocurrió en ese primer depósito original. Desgraciadamente, hubiera sido, digamos, maravilloso haber encontrado esto en posición primaria, pero está en posición secundaria. Y las huellas, digamos, las manifestaciones claras de canibalismo en este caso, pues se manifiestan en diferentes características. Las más evidentes son las marcas de corte, que son, aquí veis en un húmero, por ejemplo, o en la mandíbula, son claramente evidentes, pero las marcas de corte per se no garantizarían o no avalan en la práctica de la antropofagia, del canibalismo. Podría haber descarnamiento, pero no consumo. Y este consumo vendría en este caso más apoyado en ausencia del contraste de los restos de fauna tratados igual que los restos humanos. No los tenemos, están ausentes, no están, y el consumo vendría más, digamos, avalado en este caso por estas marcas que son de percusión de los huesos largos, claramente interpretadas como la ruptura del hueso largo buscando la médula, que es muy nutritiva, ¿no? O sea que el conjunto de características sí que parecen avalar la práctica del canibalismo, la antropofagia, en ausencia, repito, de ese criterio de verificación o de contrastación que es el tratamiento idéntico de restos humanos y restos de animales. Y ahora paso ya finalmente a otro de los aspectos. Por cierto, ¿cuánto llevo? Un cuarto de hora. Vale. A uno de los aspectos que más, digamos, mejores resultados y más llamativos se están ofreciendo en la investigación del proyecto del Sidrón, que es el estudio del ADN antiguo. Yo hablaré un poco, todos los, digamos, los detalles que en un momento dado pudieran surgir, de dudas o de comentarios o tema de debate, puedo responder hasta donde llegue, pero aquí tenemos a Carles también, a Carles Lalueza, que es, digamos, con quien hemos hecho este conjunto de estudios, que aquí identifico en tres apartados generales, como son el estudio del ADN mitocondrial, en implicación directa con el análisis de la variabilidad intraespecífica de los neandertales,
Después, el estudio de los genes específicos, que de una manera muy genérica podríamos llamar o clasificarlo dentro del estudio de la adaptabilidad de los neandertales. Y el estudio o nuestra participación más o menos directa en el estudio del gran proyecto Genoma Neandertal, que hace más alusión, digamos, en cuanto a sus resultados, a un sinfín, a un número grande de variables y de aspectos, pero, digamos, podemos resumirlo en el esclarecimiento del modelo de evolución, del modelo general de evolución. Uno de los, digamos, de los conclusiones más relevantes que hoy en día ya están más que clara es la idea de que el ADN mitocondrial de los neandertales es claramente distinto al ADN de las poblaciones humanas modernas, que eso ha sido interpretado, entre otras implicaciones, que se tratarían de especies biológicas distintas, en tanto que el número de diferencias genéticas, en este caso de este tipo particular de ADN, son suficientemente grandes como para avalar o como para sostener o como para ayudar en la idea o en el concepto de que los neandertales y los hombres anatómicamente modernos, poblaciones humanas actuales, somos especies biológicas diferentes. Hoy en día se han reconstruido ya 6 mitogenomas completos, que también, por dar la idea general de cómo está funcionando ahora mismo este mundo, decir que hace apenas 10 años se extrajeron las primeras secuencias de ADN mitocondrial. Y hoy en día, las primeras secuencias, el primer trabajo que salió de los estudios de Sidrón, la secuencia eran de 40 y tantos pares de bases, 40 y tantas bases, es decir, unas secuencias muy cortitas. Y hoy en día, a través de un desarrollo tecnológico francamente admirable, simplemente, si alguno tenéis ganas algún día de asomaros un poco a las técnicas que se emplean para este tipo de secuenciaciones ya masivas, solamente la tecnología, en lo que algunos podemos entender, ya es un fenómeno realmente admirable por la pericia y por la inteligencia que hay ahí metida. Bien, en definitiva, se conocen seis mitogenomas completos, uno de ellos es de Sidrón, y una de las cosas que se han visto es una baja diversidad dentro de la variabilidad de las poblaciones neandertales, que estaría en contra de la idea que antes planteaba de la diferenciación de grupos geográficos. Ahí hay un debate. Y luego otro aspecto muy interesante es lo que se ha llamado la EVA mitocondrial, es decir, cómo la variabilidad de los neandertales en el ADN mitocondrial enraiza por coalescencia, en un antepasado, en una EVA, y se ha estimado una antigüedad de unos 110.000 años. Que este modelo, si fuese cierto, lo que significaría es que los neandertales clásicos que conocemos, esa variabilidad, habría venido desde una madre original, probablemente procedente de uno de estos refugios, llamémosle un refugio del sur, y a través de ahí se habría dispersado, pero en unos tiempos evolutivamente muy cortos. Como os comentaba, hoy en día el estudio del ADN mitocondrial es algo que está, digamos, bastante tipificado en cuanto a sus diferencias, en cuanto a la diferenciación, dónde se localizan las diferencias dentro del espectro de variación humana, dentro del espectro de variación de los neandertales, pero hasta que esto ha podido ser clarificado, y sobre todo a la hora del estudio del ADN nuclear, uno de los grandes problemas que se tenían era los problemas de contaminación. El problema de contaminación de las muestras fósiles. La muestra fósil, digamos, algunas conservan ADN endógeno, ADN original, en proporción casi siempre muy pequeña, pero uno de los problemas que estaban asociados a este tipo de estudios y que es, digamos, fácilmente aproximable desde fuera de la especialidad es que se contaminaban, sobre todo al ser lavadas, en el proceso de excavación, en la limpieza, se contaminan muy fácilmente con nuestro ADN. El ADN aparentemente es una molécula estructuralmente muy compleja, pero por lo que se ve es susceptible de transportarse, incluso está funcionando, digamos, en forma de aerosol en el aire, ¿no? Se contamina muy fácilmente. Uno de los aspectos que desarrollamos en la cueva de Sidrón y del cual nos sentimos más satisfechos y contentos,
es el haber desarrollado un protocolo de excavación que llamamos excavación limpia, precisamente para evitar este problema de la contaminación por contacto. Aquí en esta imagen previa ya son, bueno, esto digamos tuvo su cierta repercusión, vino el National Geographic, hizo un reportaje, esa es una imagen publicada por ellos, y como veis en la imagen más o menos cuasi actual, porque ahora veremos otras, pues bueno, este es el aspecto físico, digamos, de la persona que en un momento dado está excavando en este protocolo de excavación limpia, que como veis lleva estas ropas que son más propias del laboratorio de biología molecular. Esto no nació así, sino que ha ido evolucionando. Al principio, digamos, la indumentaria era algo más rudimentaria, hasta que, digamos, pues hemos ido sofisticando, y el protocolo básicamente consiste en, ahora lo vamos a ver si es que funciona, claro, el protocolo consiste en lo siguiente, pero con una salvedad: se puede poner en práctica en yacimientos como Sidrón, o en otros yacimientos donde la probabilidad de encontrar fósiles humanos es muy alta. Claro, en un yacimiento donde puede que aparezca un fósil o no, este tipo de protocolos no se puede poner en marcha. ¿Por qué? Pues sencillamente porque, claro, uno está excavando, digamos, con normalidad. Cuando aparece o cuando hay atisbo de que aparece un resto susceptible, digamos, de ser sometido a un proceso de extracción, se paraliza la excavación, sale todo el mundo de la galería y entonces alguien se viste con estas, digamos, con estas ropas, entra de nuevo en la galería, excava el hueso, lo descubre propiamente, lo mete en una serie de bolsas y automáticamente lo metemos en una pequeña bolsa nevera para mantenerlo frío, y después, inmediatamente después, en el hotel ya se congela a menos 20 grados. A ver si funciona. Ah, sí. Vamos a ver una pequeña película de cómo funciona el protocolo de excavación, y así también tenemos una pequeña imagen más dinámica de lo que es la cueva. Aquí estamos entrando, se entra por pues, sencillamente por un agujero, como estáis viendo. Ya estamos dentro de la galería, una galería larga del río, que se llama Galería del Río, y en una galería perpendicular a esta Galería del Río está la Galería del Osario, en posición perpendicular, que es lo que estamos viendo aquí, los sedimentos. Bien, ya supuestamente hemos encontrado un atisbo de hueso, y esta persona, en este caso, ayudada por otra, claro, se va sofisticando un poco el método, es ayudada por otra para ponerse, digamos, esta indumentaria. La máscara por si acaso, y la bolsa nevera, y se entra, como veis, esa reja que está ahí, esa es una reja de protección que está aislando lo que es propiamente la Galería del Osario, donde está el yacimiento en sentido estricto. Otra cosa, otro detalle que forma parte, bueno, este es una doble medida de precaución, de ponerse un doble guante estéril. Ya digo, porque eso supongo que Carles esta tarde nos puede entrar en los detalles. La capacidad de contaminación del ADN es grande. Un detalle es que los instrumentos están esterilizados con lejía, y entonces aquí, en esa pizca de hueso previamente identificada, pues se está excavando, y esta será la muestra que después será sometida a un proceso de extracción para ver si tiene ADN. Claro, nada lo garantiza. Las condiciones, digamos, el análisis previo ya nos dicen que la probabilidad de extracción es alta, pero claro, hay que hacerlo. Doble bolsa y a la nevera. Entonces, este material se mantiene en ese rato, digamos, en esas condiciones, y después se congela a menos 20 para mantenerlo en las condiciones aparentemente más óptimas para la posible o la potencial extracción de moléculas de ADN. Y en este caso ya estamos fuera, saliendo, digamos. Bien, os quería presentar esto, y ya para ir terminando, hemos visto el ADN mitocondrial, las técnicas de extracción de esto que llamamos el protocolo de excavación limpia, y ahora entramos en el estudio de
el ADN nuclear, que es el último grito en estudio de la paleogenética de los neandertales y de especies humanas extintas, y en el Sidrón, de la mano, repito, de Carles, hemos sido pioneros en el estudio de genes específicos. Hay varias posibilidades o varias aproximaciones para estudiar el ADN nuclear, y una de ellas fue la extracción de secuencias que se conocen previamente, que recogen un gen concreto con una especificidad para una proteína previamente conocida, es decir, un gen o parte de un gen. Y en este caso, el primero que, digamos, que se pudo aislar es el llamado FOXP2, que, como sabéis, es un factor de transcripción, un gen que está implicado en la capacidad de habla. Se dice muchas veces y se publica en medios, es el gen del lenguaje. Falso, horrible. Horrible. Es un gen implicado en la capacidad del habla, porque cuando se sabe que las personas que tienen, bueno, las mutaciones particulares de este gen en nuestra especie comparado con todo el reino animal son peculiares, y cuando hay cambios en esa secuencia, pues hay dificultades en el habla. Pero descartar la idea del gen del lenguaje está implicado. Y la conclusión es que neandertales y nosotros es idéntico. Después, otro gen interesante es el MC1R, implicado también en la pigmentación de la piel y del cabello, y es la conclusión principal y más conocida es que había neandertales pelirrojos. La función de la proteína en análisis funcionales ha dado unos niveles, digamos, por debajo de un cierto umbral de actividad, y se asocia a la pigmentación de carácter pelirrojo. En este caso, la secuencia genética no es la misma, de tal manera que tendríamos dos maneras distintas de ser pelirrojo. Y también, voy un poco rápido ya en este caso, también se ha explorado el gen que está implicado en uno de los grupos sanguíneos, el llamado sistema AB0, los neandertales estudiados en el grupo 0, y un gen implicado en la percepción del gusto amargo. Y ya por último, en esta última fase, que es, digamos, ya entra dentro del mundo de la llamada la metagenómica, que es la secuenciación masiva de secuencias, digamos, a millares, centenares y millones de pares de bases, pues aquí eso ha quedado, digamos, cristalizado en el denominado genoma neandertal, que se publicó hace un año, un poquito más de un año ahora mismo, y en el que se comentaba, hay dos aspectos. Por un lado, dos bloques de conclusiones, hay muchas, pero dos bloques de conclusiones. Por un lado, la identificación de una serie de genes que aparentemente son específicos de la especie humana actual. Curiosamente, en el proyecto Genoma Neandertal, uno de las inspiraciones básicas, de los motivos filosóficos del desarrollo del proyecto, no es tanto conocer a los neandertales, sino conocer a la especie humana moderna, conocernos a nosotros, en el sentido de que lo que se busca es una comparación más reciente. Hasta ahora se hacía una comparación sapiens-chimpancé, pero esto está muy alejado evolutivamente en el tiempo, y se ha buscado una comparación mucho más reciente evolutivamente, para identificar eso que puede ser específicamente humano en el sentido sapiens de la palabra. Y ahí se han identificado en torno a 70 y tantos, 80 genes, que están implicados, por ejemplo, en la fisiología de la piel, en aspectos cognitivos, en el desarrollo esquelético, que por otro lado son, como no podía ser de otro modo, lo que desde el punto de vista de la antropología física ya teníamos más o menos delimitado y aislado como característico de la especie, lógicamente. Y después el modelo evolutivo, que probablemente es lo que está más interacción en este caso con la discusión con Silao, porque atenta directamente a la concepción de todo el modelo general de evolución humana relativamente reciente. Y lo que ha propuesto este proyecto es digamos, la conclusión genérica es que las poblaciones humanas no africanas, es decir, todas las poblaciones humanas no africanas del sur, porque el norte de África es distinto, todas estas poblaciones compartimos entre un 2 y un 4% de material genético de los neandertales. Este es, digamos, el titular, por así decirlo. ¿Cuál es el escenario que hace interpretable? Hay varios escenarios, pero el más parsimonioso, a la luz de los datos, porque, repito, hay varias posibilidades de explicar ese dato, sería que
Si nos fijamos en la distribución digamos, de especies humanas en el planeta Tierra hace unos 150.000 años, pues encontraríamos supuestamente la especie Sapiens en África, los neandertales viviendo en el extremo occidental de Eurasia, y en el extremo oriental, pues Floresiensis y probablemente especies o reductos de Erectus o otras especies que han sido identificadas más recientemente. En torno a hace 70 o 80.000 años habría habido un primer éxodo, una salida, y es en este éxodo, en esta salida, donde al salir los Homo sapiens del continente africano se habrían encontrado con las poblaciones neandertales que vivían en la zona, y es aquí donde se habría producido el área de hibridación. A continuación, esta población en franca expansión, se ha dicho, por ejemplo, que los genes neandertales irían surfeando en la onda expansiva de las poblaciones neandertales, se habrían expandido y diferenciado en las diferentes regiones del planeta, de ahí que, por ejemplo, individuos de Nueva Guinea, individuos asiáticos de China o europeos compartan el mismo número de genes neandertales, supuestamente heredados de la hibridación neandertal. ¿Por qué? Porque habría sido adquirido en esta zona y habrían sido transportados en su dispersión y en su diferenciación biológica. Hasta que después, digamos, las poblaciones hace 30 o 40.000 años estarían ya dispersas, y es cuando entran los cromañones en Europa. Y aquí es donde tenemos uno de los puntos de debate, porque tanto la información genética propiamente derivada del proyecto Genoma Neandertal como, en opinión de algunos, desde el punto de vista morfológico, aquí no habría habido hibridación. En el contacto de los neandertales locales de Europa con los recién llegados cromañones hace una antigüedad aproximadamente de entre 30 y 40.000 años aproximadamente. Y ese es un tema que probablemente, bueno, ya lo hemos planteado un poco al final de la charla anterior y lo veremos esta tarde. Ahí es donde está quizá uno de los puntos de debate. Y ya finalmente termino. Un último estudio que ha sido recientemente publicado ha sido el estudio de la variabilidad genética en el seno de la muestra de sidrón, que nos hemos conseguido extraer y caracterizar los haplotipos genéticos de algunas regiones del cromosoma mitocondrial, y se han diferenciado 3 linajes distintos, 3 haplotipos diferentes en el seno de la variabilidad de sidrón, con una particularidad muy interesante, y es que los individuos masculinos comparten un mismo haplotipo y los individuos femeninos es donde se presenta la mayor diversidad. 3 individuos adultos femeninos, 3 haplotipos genéticos diferentes. La interpretación que se ha hecho del caso es que probablemente en el seno de las poblaciones neandertales se practicaría lo que se llama la patrilocalidad, en el sentido de que serían los individuos masculinos los que permanecerían en el territorio parental, mientras que serían los individuos femeninos, las mujeres, las que probablemente cambiasen de territorio. Y bueno, digamos, en cuanto a contenidos, es un poco lo que hasta aquí llega lo que quería contaros hoy, y efectivamente desde el punto de vista de lo que queda por hacer, pues es inmenso, tanto del estudio de lo que es el modelo evolutivo. No he entrado en este caso en la caracterización de la propia evolución del linaje neandertal, en el que esta muestra puede aportar, la especificidad, y luego, evidentemente, desde el punto de vista genético, pues las posibilidades de análisis pues son inmensas, y supongo que en los próximos años, con un poco de suerte, pues obtendremos algunos resultados. Y nada más. Muchas gracias.